Seguimos con Yo Te Invito aquí en nuestro living, pero cambiamos rotundamente de tema para hablar de algo que nos duele y un montón. Estamos hablando de estas noticias tan terribles de niños que mueren en brazos de aquellas personas que deberían protegerlos, y un entorno que no ve nada o que calla o que no sabe cómo determinar o cómo hallar esos restos o esos rasgos, esas marcas del dolor en estos pequeños. Para justamente hablar al respecto nos visita nuestra amiga, la licenciada Mariela Serra. ¿Cómo estás, Mariela? Hola, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. La verdad que no hay persona por ahí más que sepa más sobre esto, porque sabés de psicología infantil, pero también estás en contacto con un montón de niños que por ahí pueden no tener, quizás, hablábamos recién, la marca de los golpes físicos muchas veces son fáciles de ver, a veces. Seguro. Pero el dolor psicológico o el maltrato psicológico no siempre, ¿no? Y qué importante es que los adultos que tienen contacto con los chicos sepan ver esas huellas que dejan el maltrato. Seguro. Primero y principal, como siempre empezamos definiendo un poco qué es maltrato. Bien. Es toda aquella conducta por parte de un adulto, ahí vemos la asimetría, que daña al chico, rompe su bienestar, o obviamente pone en riesgo su integridad, ¿sí? Como vos dices, tenemos distintos tipos de maltrato. Cuando uno habla de maltrato, por lo general dice, bueno, violencia física. Ese es uno de los tipos de maltrato, pero también tenemos la violencia psicológica, tenemos aquellas actitudes de manipulación. Por ejemplo, estas actitudes las sabemos ver en forma muy frecuente, especialmente en los casos que se separan los papás, cómo los chicos terminan aliados con uno o con otro, o terminan siendo un poco trofeos, ¿sí? Esa manipulación también es un tipo de violencia. También vemos la parte de negligencia, es decir, aquellos papás que no se están ocupando de los cuidados, y a veces caemos en los extremos. Entonces decimos, bueno, un papá que no alimenta a sus hijos, pero por ejemplo hoy por hoy tenemos casos que, por ejemplo, puede ser los papás que dejan solos a los chicos en una vivienda, en su casa, los papás que dejan solos los chicos en el auto y se bajan a hacer cosas y los chicos quedan en el auto. O sea, todas esas acciones de negligencia también son acciones violentas para el niño. O por ejemplo, cuando hay adultos que no protegen la infancia y adultizan la infancia y exponen a los chicos a contenidos o a situaciones, también ese es otro tipo de violencia. O sea que si podemos ver, a ver, tampoco vamos a llegar que todas las acciones tienen que ver con la violencia, pero hay muchas que hoy por hoy las vemos en las cuales los chicos son víctimas y sí tienen que ver con maltratos. ¿Cómo al ser tan amplio también, ¿no? Y muchas cosas rozan lo que, no sé, quizás ocurre todos los días, un reto. ¿Esto a dónde apunto? Circuló un video de Ángel, este nene que falleció hace poquito, y todo apunta que fue su padrastro el que lo golpeó, y lloraba y no quería ir a la casa de su mamá y decía que le pegaba, ¿no? Y yo pienso, muchas veces los chicos en cuestiones de caprichos y demás dicen cosas así y que por ahí no son tan ciertas. Entonces muchas veces los adultos o no lo creen o no se quieren meter, o a veces en algunas familias creen que esto de darles una cachetadita en la cola para educarlos. ¿Cuándo podemos ver que es maltrato? ¿Cuándo no? ¿Cuándo intervenir? ¿No? Porque muchas veces uno dice, ¿me meto, no me meto? ¿Puede ser peor? Bien, mira, primero y principal, siempre tenemos que intervenir. O sea, todos los adultos tenemos que estar atentos a estas situaciones. Inclusive te puede pasar en la vía pública. Bien. Que vos ves un adulto que esté ejerciendo algún tipo de violencia. Como adulto responsable no es no meterme, cada padre va a criar, porque este chico está en una situación indefensa, ¿sí? Entonces, de repente, si yo no hago nada, estoy haciendo cómplice de esta situación, ¿sí? De última, como yo les digo, a veces pararse y decir, ¿está todo bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Sí? Simplemente para que este adulto registre que hay otros adultos que también lo están viendo y están observando la situación, ¿sí? Entonces, esto nos puede pasar.
¿Cómo los chicos nos ponen de manifiesto? Siempre hay que escuchar al chico y validar la emoción. A veces lo pueden hacer a través de la palabra, no quiero, me pega, me hace sentir mal, no me gusta, me siento incómodo, me trata mal, me grita, no me gustan las cosas que me dicen. O muchas veces hay actitudes que están como solapadas, como por ejemplo, de repente una conducta de aislamiento, una conducta de impulsividad, o muchas veces situaciones somáticas, como por ejemplo cefaleas, dolores de panza, encopresis o enuresis, es decir, hacerse pis o hacerse caca. Otra también esto de la disfluencia, empezar como a tartamudear en determinadas situaciones, que falta la fluidez del lenguaje, que el chico se paraliza. Y yo te explico por qué pasa esto. Porque el sistema nervioso entra en una fase de amenaza. Entonces, frente a esa amenaza, la conducta del niño lo que va a hacer es atacar o huir, ¿sí? Entonces, de alguna u otra forma, él no va a estar tranquilo o puede entrar, lo más grave, en una zona más complicada, que es directamente la zona roja que nosotros le hablamos, que es una zona que directamente a él lo paraliza. Entonces, todos como adultos sí tenemos que estar atentos a estas situaciones. A ver, obviamente que estas situaciones se denuncian, pero también es muy importante entender que a veces los papás van a criar desde sus heridas. Y un papá que no recibió él ese código de amor y que sí recibió un código de violencia, ¿sí? Como muchos papás a mí me dicen, bueno, mira, a mí me criaron con un grito y no estoy traumado, ¿sí? A ver, no se trata de cuestión de traumar, se trata de que cada vez que un papá pega a su hijo, el niño lo que siente es miedo. Pero en la misma figura y en la misma persona van a coexistir dos personas que es la misma con dos roles. Aquella persona a la cual necesito que me ame, que me cuide, que me proteja, y aquella persona a la cual le tengo miedo, ¿sí? Viste que desde el enfoque que trabajo, que es de Crianza 360, yo siempre hablo de vínculos, regulación y aprendizaje. Sí. Bueno, el maltrato lo que hace es que atenta al vínculo. Entonces, porque no es un vínculo de confianza. Entonces, como no hay un vínculo de confianza, porque hay un vínculo de miedo y de amenaza permanente, el chico no puede construir emocionalmente, no puede estar sólido desde lo emocional, ¿sí? Por lo cual, cuando tenga que regular, tampoco va a poder regular. Y si no regula, tampoco va a poder aprender. ¿Me explico? Mariela, vemos cada vez más casos, no sé si ocurren cada vez más o es que se les da más comunicación quizás que antes, pero vemos, ¿no?, todo el tiempo en las noticias, puede tener que ver con adultos demasiado estresados, adultos con demasiados problemas y justamente que no saben regular sus emociones y que terminan desquitándose con los más débiles. A ver, adultos que obviamente, como te digo, están cansados, agotados, pero también que no tienen las herramientas porque nunca las recibieron. Tal vez ellos no fueron educados amorosamente, con firmeza y amorosamente, ¿sí? Lo que no significa que esto lo justifica, ¿sí? Si a mí un papá me dice, bueno, mira, yo le voy a dar un chirlo a mi hijo porque a mí me criaron con un hijo, con un chirlo, yo le voy a decir, mira, papá, vos tenés que tener estas herramientas, revisar tu historia, revisar tus heridas, para no criar a tus hijos desde tus heridas, ¿sí? Entonces, por supuesto, viste que en esto también de Crianza 360 hablamos de que el niño no tiene su corteza prefrontal para trabajar el control de impulso. Entonces pide que el adulto le preste su corteza prefrontal. Bien. Si estamos hablando de un adulto que él mismo no puede gestionar sus emociones, que él no tiene el freno inhibitorio, obviamente que tampoco se lo va a poder dar al niño, ¿sí? Entonces, cuando obviamente vemos una situación de violencia, por supuesto que tenemos que intervenir. Tenemos que intervenir con el niño y tenemos que intervenir con este adulto que obviamente no está teniendo las herramientas necesarias para poder gestionar. Y a esto, en muchos casos, no en los casos extremos, pero en muchos casos no es por falta de amor. ¿Sí? No es por falta de amor, es porque papás no tienen estas herramientas, ¿sí? Entonces, herramientas que a veces tienen que ver con un cambio de mirada,
¿sí? Por ejemplo, en vez de corregirlo al niño poniéndole un castigo. No, pero más allá que un castigo, te diría yo, poniéndole un rótulo. Sos tanto, ¿sí? A ver, vamos a usar el más simple. No seas tonto, ¿sí? Bueno, ese tonto, obviamente que empieza a ingresar en la psiquis de este niño. Y ese niño se siente un tonto realmente. Entonces, eso es un tipo de destrato. Cuando él vaya afuera, ¿sí? En los que son los grupos exogámicos, escuela, club, barrio, etcétera, ¿qué es lo que va a pasar? O le van a decir tonto y no le va a molestar, claro, o el enojo que no puede procesar con el padre o la madre porque le dicen tonto, sí se lo va a desquitar afuera, ¿sí? Y ahí él tampoco tiene estas herramientas para gestionar defendiéndose bien, diciéndole, no, a mí nadie me dice tonto, porque yo no soy tonto. Lo más seguro que este niño, como carece de estas herramientas, lo que va a hacer es agredir o pegar, ¿sí? Mariela, algo que llamó mucho la atención y generó mucha bronca también en estos últimos tiempos, desde que se dio a conocer la noticia, fue que este niño no se había pasado por distintos profesionales que lo evaluaron, incluso sus papás estaban judicializados, ¿no?, en cuanto a su tenencia y demás, profesionales que no pudieron ver o quisieron no ver lo que le pasaba. ¿Es posible no verlo? Digamos, un niño que sufre tanto, que lo agreden física y psicológicamente desde hace tanto tiempo, ¿es posible no verlo? ¿O eso, digamos, está a simple vista y todos los que están a su alrededor tendrían que haberlo visto? A ver, nosotros de la parte terapéutica tenemos herramientas. Estas herramientas se llaman hacer un psicodiagnóstico, ¿sí? Que obviamente requiere una formación, instrumentar distintas técnicas que no tienen que ver con la magia, tienen que ver con la ciencia, porque son técnicas en las cuales uno va a estudiar al niño, no solamente en la conducta explícita, sino en procesos más internos, ¿sí? A veces lo que el niño no puede expresar, sí lo dice con el juego, sí lo dice en los dibujos, sí lo dice en algunos relatos, ¿sí? Entonces, estas técnicas son técnicas muy valiosas. Con una técnica y una mirada de una o dos veces no me sirve. Esto tiene que ser un proceso, porque a lo mejor el chico por miedo lo cayó las primeras sesiones y después empieza a verse en el resto del proceso. Por eso nosotros hablamos de proceso terapéutico, ¿sí? Por otro lado, a lo mejor yo como profesional no lo está diciendo en mi consultorio, pero sí me tengo que valer de la información que me dice la escuela, que me dice el papá y la mamá, que me dicen otros referentes que de repente puede tener el chico. Por ejemplo, si está al cuidado de los abuelos, puedo llegar a tener la información de este abuelito, ¿sí? Entonces, para eso también se trabaja en red. Y en una observación, como te digo, de lo explícito y también de lo implícito, ¿sí? En esto, bueno, como te digo, estos instrumentos a nosotros nos ayudan mucho desde la hora de juego, por supuesto, desde los dibujos, de los test. Por ejemplo, obviamente los tenemos que llevar a una escala de etapa evolutiva. Bien. Y ver qué conductas son esperables y qué no. Y para eso también nosotros desarrollamos, antes de empezar a atender a un niño, una anamnesis. ¿Qué es lo que es una anamnesis? Una historia vital. Para eso me reúno con ambos padres, los dos preferiblemente, si están separados, que vengan por separado. A veces acude uno solo, pero lo ideal es los dos para tener la mirada de los dos papás, donde un poco hablamos de todos los antecedentes de la historia vital de los chicos. Y en esta parte yo siempre me detengo, que a los papás por ahí les llama la atención, pero me detengo en este espacio de revisar la crianza de ellos. ¿Cómo fue la crianza de papá y mamá? Bien. ¿Cómo viviste tu infancia? ¿Sí? ¿Qué recuerdos tenés vos de esto? Y de esto me sirve a mí para saber cuáles pueden llegar a ser estas heridas de los papás que si no están resueltas pueden reaparecer en la crianza de este niño. Mariela, todo esto que nos has dicho es tan importante, ¿no? Y de alguna manera simple, porque vos me decís, hay que tener en cuenta tal cosa. Y dentro de todo, algunos son, digamos, sentido común también.
¿Los docentes son preparados en este sentido? Porque si uno habla de adultos responsables y que pasan mucho tiempo con una gran cantidad de niños, uno dice que importante es que los docentes estén preparados para poder focalizar en esto. Bien, yo vuelvo a este concepto de que todas las personas que estamos, digamos, con los chicos, tenemos que invertir nuestro tiempo en establecer un vínculo con ellos. Si yo como docente estoy en una clase y yo con alguno de los chicos no tengo vínculo, seguramente ni el niño va a llegar a mí ni yo voy a llegar a él, y entonces en esa distancia se me va a perder una gran información, ¿sí? De repente por ahí este chico en clase no tiene problemas de aprendizaje, no habla, no molesta, entonces pasa como desapercibido. Pero si yo me vinculo y empezamos a hablar un poquito y me fijo cómo vino hoy, cómo está su ropita, qué merienda trajo, quién lo viene a buscar, quién lo retira, bueno, para eso necesito vincularme. Entonces, todos esos tipos de situaciones me van a permitir tener información y tener un registro e ir viendo de repente ese registro. Obviamente que a todas las instituciones educativas, como en la parte de salud, tenemos la obligación por protocolo que en caso que nosotros observemos un indicador de violencia o de maltrato, se tiene que hacer la denuncia, ¿sí? Nosotros sabemos que en este caso es en el CABIC, donde se realiza, digamos, la denuncia. Denuncia, que en realidad, ¿cómo se toma? Que ahí está el miedo a veces de los docentes o de los profesionales de salud. A ver, vos tenés que expresar que vos has visto indicadores, ¿qué te parece? Que vos no vas a poder dar certeza. De ahí esta misma institución, a veces lo abordan ellos, a veces lo llevan a Secretaría de Familia y Niñez. Entonces se hace un trabajo interdisciplinario donde van a llegar ellos a este diagnóstico. Primero y principal, saber si el hecho de violencia estuvo. Porque también hoy por hoy nos encontramos, especialmente en los casos judicializados de los papás que se están separando, que hay como denuncias falsas, ¿sí? Entonces, de repente le gritó, voy y le pongo una denuncia. Sí. Pero no porque me interesa el niño, sino porque le quiero hacer daño a este adulto, ¿sí? Entonces, obviamente que hay todo un protocolo también cuando te reciben esto, para saber cómo estos organismos, estas instituciones van a continuar el proceso, ¿sí? Pero sí tenemos el deber de denunciarlo, porque tal vez a mí me parece que sea algo menor y de repente este niño después le sufra algo, le pase algo más grave como le pasó a este pequeño. Le podés estar salvando la vida, ¿no? Si algún adulto hubiese hablado, hubiese denunciado, hubiese hecho un mayor seguimiento, ¿no? Bien. De lo que ese pequeñito estaba tratando de decir, realmente le podrían haber salvado la vida. Mariela, como siempre, súper útiles tus visitas, así que te agradecemos un montón. No, gracias a ustedes y decirles a los papás, ¿sí?, que pidan herramientas, ¿sí? Como te digo, a veces sí, el maltrato y el destrato y la negligencia tiene que ver con esta falta de amor, de empatía, de sensibilidad. Pero muchas veces son papás que aman, ¿sí?, y no tienen las herramientas. En este caso no es el caso extremo, ¿no es cierto? Pero bueno, hay papás que de repente a veces en la desesperación pegan un chirlo, le dicen algo feo a sus hijos. Eso, si se repite, se sostiene, también es un tipo de destrato, de maltrato. Entonces, obviamente, con herramientas y acompañamiento, esto se puede solucionar. Muchísimas gracias, Mariela. No, gracias a ustedes. Y como siempre decimos, todas estas notas las pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube o también el resumen en Instagram, donde también van a encontrar a Mariela Becerra, ahora Crianza 360. Crianza 360, con el enfoque Crianza 360, para que los papás, entiendan. El objetivo también de crianza es acompañar al chico, pero acompañar a los papás. Y acompañar a los papás no juzgándolos, sino que ellos puedan entender, comprender los procesos de los chicos y de esa manera, bueno, acompañarlos, llamarlos lo que más puedan. Hermoso proyecto, así que los invitamos a todos a seguirlo. Y éxitos. Muchas éxitos gracias. En eso también. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa de día martes. Mañana miércoles te esperamos. Vos ya sabéis, los miércoles son acá el día más dulce de la semana porque cocinamos. Mañana algo chocolatoso pedí, en tu honor. Me parece muy bien. Así que prepárense, va a estar buenísimo. Mañana a las 16 te esperamos acá. Como ya sabes, yo te invito. Y yo también. Chau, chau.